noches. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo va? Hágale, bien, bien, súper bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Ah, bueno. Bien, profe. Bien, gracias a Dios también. Ah, me alegra mucho, me alegra mucho. Qué bueno, estar bien. Buenas tardes, Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Bien, bien. Me alegra, Jonathan, que estés bien, me alegra. Qué bueno. Vamos terminando esto, Jonathan y Margaret. Sí, qué bien, ya estamos terminando. Es que el último semestre, el primer semestre, qué pena, es que tengo la boca tarugada. Es que hacía rato no me comía una comida chatarra y tengo que aprovechar hoy. Uy, qué rico, ¿qué estás comiendo? Un sándwich cubano y ahí de enseguida donde quedaba Fotojapón. Ah, ok. También Es como venezolano, decían, sí. Sí, es como venezolano, pero están buenos. Sí, son buenos, son buenos. Ah, qué rico, ya lo están vendiendo otra vez entonces. Ahí estaba la muchacha, abrió como tipo 3 y media. Yo aproveché y compré. Mucha gente en la calle hoy. Mira que sí noté bastante gente. Y más que todo en Movistar. Movistar hoy fue, no, eso fue una cosa imposible. Hice la fila, fue en vano. Eso. La gente, todo el mundo quiere ir a reclamar y yo también. Yo estoy pidiendo un cambio de equipo como ya hace 2 meses. Porque el celular mío está destrozado. Y se supone que me tenían que dar el cambio de equipo y Nada de eso. nada de eso. Todo el mundo está yendo a hacer reclamos, ¿no? Y el internet también estaba muy malo, pero es entendible. Sí, sí, aquí hay que adaptarse un poquito. Hay que adaptarse. Y hay que entender, como dice acá de decir, hay que tratar de entender. Hay que entender. Ah, pero disfruta ahí un ratico y comas eso ahí un poquito ahí. El placer. Nosotros lo acompañamos. Como lo acompañamos en el placer. Sí, mientras mastica. No, mentira, no. Qué pena. No, ya inició la clase, ya ahorita para más tarde. Andrés, ¿qué tal? No, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Para noches, todos, Andrés. buenas noches. Buenas noches, Buenas bienvenido. noches. Más cómo han estado. ¿Cómo le pasaron el fin de semana? Encerrados. Sí. Hay que cuidarnos. Ah, qué rico. Ya Qué rico. Yo tuve que salir a trabajar. un nuevo caso en Cartago, ¿no? Un joven. Ah, sí. Un joven, sí. 14, 15 años. Uy, muy ¿Verdad? joven. Ay, Es que eso le da a cualquiera. Pero digamos que ya estamos medio saliendo un poquito, pues, ya de lo malo un poquito a lo bueno, pues. Siempre y cuando no nos desmandemos y la embarremos. Sí. Guardando las distancias y haciendo unos protocolos al menos como para disfrutar un poquito la vida normal. O sea, creo que son muy tercos. Yo por ahí me di cuenta, pues, en los amigos que tengo, pues, que salieron por allá del río, fueron por allá y se aglomeraron. Pero, pues, Mire, por ejemplo, les voy a contar un ratico antes de empezar. Ayer aquí con mi hermano, ayer hice el 8, no hice nada aquí en la internet, pues, de trabajo de la universidad. Uy, no, el domingo hagamos un ratico el 8 porque tampoco todos los días volviendo ya esto aquí, no. Bueno, entonces pongámonos a ver cosas. Entonces, ahorita que yo me estaba escuchando un audio de una señora que me gusta mucho, Diana Uribe, estaba escuchando un viaje que ella hizo al Japón. Y entonces contando sobre el Japón. Y entre lo que ella contaba, que viajó por el tren bala. Y cuando andaba en el tren bala pasó y vio el monte Fuji y que hermosísimo el monte Fuji. Te dije yo a mi hermano, metámonos por YouTube, hay un video a ver y alguien que nos muestre un viajecito por el tren bala. Y sí, una pelada mostrándonos el tren bala y cómo se monta, y cómo compraron el tiquete y todo allá pues en Japón. Y resulta que en Japón, muchachos, ellos tienen la cultura de ellos es una cultura totalmente diferente. Primero porque son una isla y ocurren cosas diferentes en una isla que en territorio continental. Y entre ellas contaba, eso ya lo sabía, pero chévere que volví lo contó ella, por ejemplo, usted entra al metro de Japón o al tren bala, lo que sea, usted entra
y automáticamente se crea un ambiente de que hay silencio. O sea, usted está con alguien acompañando, usted habla muy pasito, celular tiene que apagarlo prácticamente, no debe contestar, o sea, hay una cultura del silencio porque es respetado el viaje, las personas están ahí, o sea, Japón tiene una cosa que son un concepto de la colectividad, de entender al que está al lado, de respetar al que está al lado, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros nos importa un pepino contaminar el de enseguida, el del lado, eso le importa a usted, no le importa, a usted no le importa eso, usted es egoísta con eso, mientras que ellos han creado una cultura y porque le han pasado cantidad de cosas, empezando porque les cae en la Segunda Guerra Mundial, les caen 2 bombas atómicas y no más volvemos a joder más con este cuento de guerras. Entonces se dedicaron a trabajar y a crear otro tipo de cultura, y la cultura del colectivo, de pensar en el otro, de no molestar al otro, porque también ¿sí me entiendes? Lo que no te hagan a ti, que no te lo hagan, no lo hagas al otro. Pero nosotros pensamos es egoístas. O sea, ¿cómo es posible que se está diciendo que si va a salir, puede salir, pero colocate el tapabocas, por favor, porque pues hay un colectivo que está interesado en no contaminarme? ¿Por qué tienes que no colocarte el tapabocas? ¿Cuál es la consigna de no ponérselo? O sea, sabiendo que es algo que probablemente no te vas a enfermar, ojalá Dios quiere que no te va a pasar nada, pero probablemente vas a contaminar porque eres asintomático y vas a llevar eso a la casa, a tus padres, a tus tíos, a tus sobrinos, alguna cosa, por la racaterquedad. Entonces somos egoístas y tenemos que evolucionar como cultura allí tenemos que evolucionar un poco, crecer en ese sentido de pensar no para uno sino para muchos. Y por ejemplo, los que han sufrido directamente el conflicto armado, la guerra directa, eso es otra forma de pensar y ver el país como lo ve el que no ha sufrido sino por un noticiero ver una guerra. Entonces cosas de esas hacen de que el colectivo funcione diferente, ¿no? Qué pena decir eso, pero me parece que, no sé, ¿qué opinan ahí para arrancar ya con esto? ¿Qué le opinamos, profe, sobre el conflicto armado o sobre la cultura japonesa? Sobre lo que acaba de decir, o sea, sobre el egoísmo y sobre lo colectivo, ¿no? No, pues. Incluso yo creo que nos falta mucho trecho. Esa gente es muy disciplinada, esa gente tiene un pensar diferente, creería yo. Nosotros no sé, usted lo dijo, somos egoístas. Somos egoístas. El egoísmo es muy alto, es un nivel muy alto. Pero No, siempre pensamos en nosotros y ya, no más los demás, pues que vayan y lo que quieran. claro. O sea, igual si los demás tienen necesidades, si sufren, si no sufren. Antes está como esa envidia de ver a los demás bien. Y defiende como pueda. Y hágale, sí. Sí, usted se lo ganó o algo hizo para que le pasara lo que le está pasando. Siempre pensamos así. Sí, pero somos nosotros desde estas conversaciones que vivimos en este momento, es desde aquí donde empiezan las transformaciones de las cosas, en que educamos a ese niño a que piense diferente, pero lo educamos a defiende de mí, tiene que ir a defenderse allá porque si no defiende de mí lo llevo al barraco. No es colectivo, es defiéndase, es individual, ¿no? Entonces Pero son de variantes. Cuando uno trata de educar, digamos, a los niños, a los chiquitos, como inculcarles algo, pero uno lo inculca dentro del hogar, y cuando ya uno sale a la sociedad, entonces se viene como la controversia de que ya el niño dice, ve, mi mamá me dice una cosa, pero yo veo Claro. a los demás diciendo otra. claro, es que el colectivo. Es una lucha que le toca a uno darlo y hágale, intente para no dejar de caer lo que uno ya pues, un poquito construye en el hogar, en la casita con los hijos. Y la palabra aquí, y te vuelvo al pueblo japonés, Lenny y Margaret, les comento ahí de que, yo no sé si les he contado a ustedes que en Japón, y voy a casar aquí con la logística porque hablamos del tren bala y vamos a hablar de la logística y el transporte y casa perfectamente porque ellos son los monstruos de la logística y lo mismo los ingleses y gran parte del territorio europeo. Y termino diciendo esto, mire, en Japón, no sé si les contaba, por ejemplo, los niños pequeñitos de 4 añitos, 5 años,
a los niños los identifican cuando van para el colegio, ellos los colocan unos, yo les conté sobre los maletines. No. Ellos les colocan unos maletines, por ejemplo, a los niños creo que el maletín es azul y las niñas es café, tiene un color específico, el niño un color y la niña, eso es de tradición y esos dos maletines, ¿se acuerdan? De pronto los conocen como grandes de cuero que tienen A, B, C, grandototes, ¿no han llegado a ver por ahí? Unos maletines que... Sí, yo sí lo he visto. Esos maletines, esos niños, eso es tradicional en el Japón, que los niños se colocan ese maletín y las niñas, con un color característico. Y resulta que los niños, por ejemplo, a manera de ejemplo, el niño vive aquí en Cartago, pero tiene que ir a estudiar a Pereira, o sea que tiene que ir a coger en este caso el metro a Pereira. El niño de 4 años va solito, se monta en la estación, o sea, ya está pago todo, me imagino, pero se monta en la estación y se va para Pereira, el niño de 4 añitos, y va y estudia y se devuelve en el mismo, y no les pasa nada, que es que un violador que lo va a tocar, no, eso allá no existe eso. Allá prácticamente la policía figurativa, o sea, hay un respeto integral de la sociedad y del ser humano y de todo el conjunto social que eso no existe allá, o sea, no hay concesión de que ven, yo tengo que ir a tocar ese peladito, no, nada de eso, eso allá no existe, es otra cosa. Va mandando usted el niño para Pereira de 4 años en un bus, en el colectivo, a ver qué pasa, quiere que mandarlo con un padrino, un subpadrino, un montón de cosas, o vaya el padre porque le va a pagar infinidad de cosas, va a perder, no, el niño allá lo hace, solo, increíble. Y cantidad de cosas que hacen el pueblo japonés que como sociedad es totalmente diferente pero piensa en el colectivo, es una cosa increíble que lo más increíble lo hacen natural, no es impositivo hacerlo, recoger la basura, no, lo hacen de una manera que ya nace en la sociedad hacerlo en ese colectivo, mientras que nosotros es a palo, dele, colócate el tapabocas, no salgas, que dele, que con un palo hay que darle para que entendas, porque no entendés y no quiere entender, y si entiende quiere llevar la contraria a la regla y la quiere llevar, entonces profe, pero yo también opino que el colectivo, pues el estar bien a todo tiempo también es malo, porque por ejemplo nada más en Japón se registra la tasa de suicidio más alta a nivel mundial y es por lo mismo, ¿sí me entiende? En cambio, digamos, ha perdido también. Sí, han perdido por ese lado, se han suicidado mucho y por la presión que les ejerce la misma sociedad. Un japonés no puede sacar acá un 3, yo a usted le saco un 3 y uy, pase raspado, qué chévere, pero pase. En cambio ellos no, ellos un 3 es una decisión horrible, yo tener que ir a mostrarle a mi mamá o a mi papá que saqué un 3. Sí, es una estancia de ser muy buenos, de crecer, de ser muy buenos, pero también es perjudicial porque ellos han perdido también unos valores y ciertas cosas que pues ellos no se tocan, ellos no se tocan. Claro, en cambio yo no me imagino pues yo yendo por a pasar un fin de año sí. Y sabiendo que uno baila con todo el mundo, Raimundo, el chicharrón, la chicharronada, el aguardiente, no venga, sería como un choque de cultura. No, es que lo es, claro lo es, totalmente. Uno se rascaría la cabeza, de pronto uno, bueno, está bien, sí, acá en el apartamento, callado, mi amor, el año viejo, no, pues ahí lo vemos por la televisión, pero... Sí, no, claro, Occidente otra cosa, y a pesar de que ellos también ya se han occidentalizado mucho, pero hay cosas que sí deberíamos de copiar, en cuanto al colectivo de movernos dentro de la ciudad, digámoslo, eso sí debería de mejorar para todos, o sea, eso sería una cosa que sería importante, o sea, eso tiene que mejorar, el respeto del que esté a los lados, o sea, ¿cómo es posible que yo tengo que madrugar a trabajar mañana y el vecino con el equipo de sonido todo taco, pues que sale por la casa y no pasa nada? No, me parece que venga, respetemos al menos. Yo hago una pregunta, allá también existe la pobreza pues como acá, o sea, la gente que aguanta hambre de una manera impresionante. No, pero no la pobreza como la conocemos, porque el nivel per cápita es diferente el de allá de acá. Y además vos trabajas en una parte allá y es prácticamente, vos entras a trabajar allá y es perpetua allá, usted no te va a sacar nadie, sino que usted quiere ir. O sea, la parte laboral es muy estable,
pero es un país que sufre mucha importación, o sea, el vivir es costoso, pero y es muy estrecho porque es una isla, es costosísimo la vivienda, tiene cosas pues, que hacen que sea incómoda, pero su nivel de vida es muy alto, se tiene capacidad de comprar cantidad de cosas, de moverse en el país de una manera increíble, pero la pobreza como la conseguimos nosotros y como no está estratificada, es que la única parte donde está estratificada la sociedad en Colombia, ¿ya sabían? Aquí es la única parte donde está estratificado, es que estrato 1, o sea, está estratificado. Es más, te dan Sisbén, y cuando te dan Sisbén, eso significa que si tienes Sisbén es que es pobre. Estrato más bajo. Sí, y siendo que el Sisbén lo tiene todo el mundo. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero entonces la estratificación es prácticamente, yo no recuerdo que yo por ahí leí hace mucho tiempo la estratificación única que conoce aquí en Colombia. De resto, de pues, usted está en Europa y usted, el vecino del lado, puede que no tenga para comer y usted lo ve normal en su carro, pero usted no ve como que este es de estrato alto, estrato bajo, usted lo ve normal. Profesor, entonces eso sería un factor pues que determina el cambio, la diferencia en cuanto a Colombia con... Claro, es que nosotros pues tenemos unos problemas de idiosincrasia cultural y una cantidad de cosas que hemos ido mejorando, pues claro, las hemos mejorando, pero falta mucho, ¿no? Mire, en esta pandemia se ha reflejado muchas cosas, mire el problema del Amazonas, que no hayan hospitales, no hayan nada, o sea, la problemática del empleo, todo lo que se va viniendo, entonces es un fiel reflejo de lo que es la sociedad y para dónde tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Profe, qué pena. Tranquilo. ¿Usted entendió qué fue lo que pasó en la costa? Yo la verdad leí la noticia, pero es que no la entendí muy bien. Yo veo que el alcalde está peleando por un hospital y el secretario de salud está peleando como por no quererse dejar el hospital, pero en sí, ¿qué es el hospital? Si muestran el hospital que está totalmente en ruinas, destruidos, y unos dicen que sí que ha mejorado y otros dicen que no. Entonces ahí, ¿quién tiene la razón? ¿No se ha visto ese debate? No lo he visto, hombre, Jonathan. Es un debate muy interesante. Unos dicen que sí, otros dicen que no, que sí me pagaron, que no me pagaron. Y no se sabe quién tiene la razón. Jonathan, un debate muy colombiano. No se sabe quién tiene la razón y al final es que robaron todo o alguna cosa. No conozco el debate, ahí me disculpas con ese, no lo desconozco, pero de pronto lo busco ahora y me pongo un poquito acorde con la pregunta que estaba haciendo. Bueno, entremos un poquito en materia, qué pena cortar ahí, Jonathan. Hoy vamos a ver pues, la gestión del transporte, súper chévere, fácil. Hago la aclaración. No, para los que están viendo nuevamente la plataforma, me tomé la tarea de extender en todas las asignaturas mías, todas las actividades y foros los extendí hasta la última semana. Creo que esta, por ejemplo, la última semana hasta el primero, hasta el 31 de mayo extendí todo lo que tenía que ver con talleres y todo eso. Hago la aclaración, muchos dirán, pero vea, yo que me tocó reventarme la semana y para presentar el taller y el otro tuvo más tiempo, pues hago la aclaración. Pues resulta que estamos hablando de ser un colectivo, hay que ser solidario, y muchas personas han tenido unos impases de poderse sentar a realizar la actividad, impases laborales, impases de familia, impases de internet, tecnológico, etcétera, etcétera, y se les había cortado ese tiempo, entonces opté por abrir un poco, extender todos los trabajos y todos los foros, extenderlos hasta la última semana para darles tiempo a las personas que no han podido subir por X o Y motivo el trabajo y podérselo calificar. Eso opté a hacerlo en todas las asignaturas, entonces pido disculpas para el que no esté de acuerdo, porque no falta el que no esté de acuerdo, porque me maté, pero hago también la aclaración a manera general por qué lo hago. Porque pues muchas personas, por ahí hasta un caso de X personas me decía, profe, es que tengo un solo computador y con el computador son como 5 personas en la casa y tenemos que presentar bueno, la infinidad de cosas que pueden pasar y lo que ha pasado en el desarrollo de la pandemia. Entonces, pensando en esas personas, pensando hasta en la persona que por X o Y razón ha venido juiciosa entregando, pero X el trabajo se le quedó cortico y no alcanzó a entregarlo, pues también puede pasar. Pensando en esos eventos, opté por alargar y extender, digámoslo, el tiempo de entregar. Entonces, para el que deba alguna cosa, tiene tiempo ya de ponerse al día.
Si ya no lo hace, ahí sí ya pues ya se le sale las manos, si ya fue porque no quiso, si ya pues ahí sí ya, eso es otra cosa. Listo, ¿qué? Con eso que acaba de decir ahí. Listo, pues, muchas gracias. Sí, Estamos hablando de la colectividad. estamos hablando de colectividad. Casó como anillo al dedo. Ese no es nada a nosotros. No, pero lo digo ya. Dígame, Margarita. Un súper detallazo, un súper detallazo. No, porque lo digo porque hay gente que se le da rabia porque se incomodan de que yo sí, bueno, pero hay infinidad de cosas, tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer cantidad de cosas y pues eso es como, digamos, entre comillas, el aporte mío hacia ustedes y para que puedan desarrollar esa actividad, porque pues pasan cosas y esto es nuevo para todos, esto ha sido nuevo para mí, ustedes sí que han sido nuevos en esto, entonces, hombre, pues pongámonos en los zapatos de todo el mundo por un momento, la colectividad, dejémoslo ahí, que fue de pronto la frase la palabra que cierra el cuento. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a hablar un ratico del transporte, y para el transporte nos vamos a soportar de unas cosas que voy a comentar en el documento que está acá, la gestión de transporte. Igual esta plataforma la voy a maquillar un poquito hoy, voy a mejorar, la voy a colocar que vaya pasando hoja por hoja, o sea, tema por tema, y para que les quede también igual más cómodo. Hay cosas que uno cada vez le va aprendiendo a esto, entonces para comodidad, si alguna sugerencia la recibo con el mayor cariño, mala, buena, de cómo les ha parecido el manejo de la plataforma, ha sido nuevo para mí, he tratado de que sea lo más fácil y el mejor manejo para todos. Me disculpan errores que ella ha tenido, y una vez pido disculpas, pero bueno, es el camino para ir mejorando. Entonces, la gestión de transporte, el documento lo vamos a analizar por un momento, lo vamos a apoyar en dos videos. Uno, vamos a ver por un momento cómo funciona el canal de Panamá dentro de toda la parte multimodal, y luego vamos a conocer una de las cosas supremamente más llamativas de la logística, que es los inconteros. Fabián, bienvenido, buenas noches. Y la actividad, voy a dejar un foro para que participe todo, cuáles son las repercusiones para una determinada zona geográfica, las infraestructuras viales. Usted pues, echa ahí el carretazo que conviene echar. Entonces, Fabián, ¿qué tal? Buenas noches, Fabián. Yo cobro por acá. Fabián, hago ahí hago el plus ahí chiquitico rápidamente para que entonces también en contexto. Hice un plus a manera general en todas las asignaturas que habilite tanto trabajos como foros hasta la última semana de clase, para el que no ha tenido inconvenientes, impases, lo que sea, se pueda colocar al día. Y pues respetando, vuelvo y aclaro, para los que tuvieron la oportunidad de hacerlo en esas semanas, pues ya se ganaron eso y pues ya la nota la conoce, pero lo hago más pensando en el colectivo de ayudar un poco frente a la situación que nos ha ocurrido. Listo, Fabián. Con gusto, en todas las asignaturas. Bueno, entonces aquí la función del transporte, muchachos, la función del transporte. El desarrollo de un territorio requiere de unas infraestructuras. Mire que casualmente aquí nuestro compañero que nos acompaña, Fabián, él trabaja en la parte de infraestructura en el municipio de Obando, ¿cierto? Ese es tu cargo que tienes en este momento, Fabián, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces aquí ya está, nos va a apoyar un poquito Fabián en unas cosas que vamos a comentar, pero aquí vamos de la parte logística, que también Fabián está involucrado bastante ahorita con el tiempo de la pandemia, está muy involucrado en la logística que han tenido que desarrollar allá en el municipio de Obando. Entonces, el desarrollo de un territorio requiere unas infraestructuras de comunicaciones que lo impulsen tanto a nivel nacional como supranacional, de ahí que no solo a nivel del país, sino también dentro de un ámbito internacional. Esa frase ahí es lo que va a llevar al país como región o como lo queramos llamar a un nivel competitivo. El hacerlo, el tener todas esas condiciones, va a ser muy competitivo dentro de su propuesta industrial y de producción. Si no lo tiene, no lo va a hacer competitivo, le va a costar estar a la par con otros países, por lo menos alrededor.
Entonces, de ahí que se realizan esfuerzos para impulsar las redes viarias en este caso, como elementos que contribuyan a la armonía de los territorios. Unas infraestructuras adecuadas son la base para que se produzca el avance de una determinada zona, pero no son condiciones suficientes. También es necesario desarrollarlas en función de una relación adecuada con los medios que se van a utilizar para fluir por dichas vías, los medios de transporte en este caso. Así, unas infraestructuras varias adecuadas y otras de medios de transporte acordes con ellas que permiten hacer llegar a la mercancía de una manera eficaz a los clientes y producen las siguientes consecuencias en una determinada zona. Aumenta la competencia, el poder conectar los mercados entre sí, generan economías de escala, producir mayores rendimientos proporcionales, bajan los precios finales para los consumidores derivado del primer principio, es decir, la competencia. O sea, esos elementos, esos por lo menos 3 ítems, hacen de que el país o la región sea competitivo. Entonces, la función del transporte es un conjunto de actividades que nos van a permitir el traslado de los materiales y productos terminados de los proveedores a la empresa y de ella a los clientes, de forma que lleguen a su destino en las condiciones pactadas. Entonces, hay unas características, unas formas de moverse dentro de, y con unos ejemplos. Por ejemplo, si fueran lo llaman el agente PL4 o 4PL. Este tipo de característica es el proceso integral, añadiendo valor a los servicios ofrecidos por los operadores. Por ejemplo, Amazon es el que lidera, digamos, esta zona. Amazon hace todo el ejercicio con todo el aparato logístico. Pero vienen otros, por ejemplo, como el PL3 o 3PL. Son siglas en inglés. Gestiona el flujo de mercancías de varias organizaciones, desde el transporte hasta el almacenaje, como lo hace DHL o las empresas especializadas en parte logística, Servientrega, toda esta empresa. Agente PL2 o Second Party Logistics, 2PL, empresas que prestan servicios logísticos con algún tipo de integración y sinergia entre ellos, con algún tipo. Empresas de transporte de carburante que coordinan varios transportes o rutas diversas. Por acá hay una compañera que trabaja con el carburante, ellas estarían en este caso. Y el PL1, la unidad más pequeña de externalización logística, transportista autónomo, bueno, casi como lo llamamos como el domicilio, podemos llamarlo en ese sentido. Entonces, ¿qué hacen este tipo de? Tiene unos parámetros para mencionar: un servicio de transporte propio, una flota de gente que tiene una flota propia, donde mueven su combustible, tiene mano de obra, costo administrativo, mantenimiento, y tiene por ende este tipo de transporte tiene una depreciación. Servicio de transporte ajeno, hace recogida de mercancía en el origen, entrega la mercancía al destino, se le pagan seguros, preparación de bienes por su posterior envío. Factor de tiempo de tránsito, es el tiempo promedio de entrega que tarda un servicio logístico en desplazar una mercancía desde el origen hacia el destino requerido. Esto ya, pues hay un software, hay unos cálculos ya preestablecidos y hacen un promedio, que no podemos decir que mañana exactamente a la 1 de la tarde va a llegar, pues sería lo ideal, pero es un promedio donde pues probablemente va a llegar sobre la 1 de la tarde. Factores de viabilidad, diferencias de tiempo de tránsito por un mismo mix de transporte, ocasionados por factores como efectos de clima, congestión de tráfico, demora en la conciliación de los envíos, y factores de pérdida de daños, que también tienen que estar alojados dentro de esos conceptos. Entonces, la diferencia es en la calidad y cuidado en el manejo de las mercancías por parte de distintos proveedores de transporte. Obliga a tener consideración al coste latente y pérdida de daños, o sea, hay que asumir eso como factor y tener en cuenta. Ya como elección para el operador logístico, pues depende de lo que cómo la empresa lo quiera tomar. Y si la empresa lo piensa a largo plazo o cómo a corto plazo. Elección modal, como que cómo lo quiere determinar: mercado de existencias, transporte hacia el interior, aéreo, carretera, ferrocarril marítimo, transporte internacional, por volumen de expedición con frecuencia, circuitos de distribución. Bueno, la elección es de la empresa. La elección es de la empresa, ahí sí optará por costos y por tiempo cuál es la que más le conviene. Entonces, los modos de transporte, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy bien, profe, muy bien. Muy bien, profe, bien. Muy bien, ahí vamos bien. Entonces, los modos de transporte, pues que ahí todos los conocemos en gran medida cómo nos movemos en el mundo, ¿no?
Por eso ahorita vamos el videito, aquí voy a hacer el brexito, hacemos el videito para que veamos cómo se mueve por lo menos el puerto de Panamá, esa red que la mueve de alguna manera casi como lo está escrito acá. Tiene medio marítimo, carretera, fluvial, ferroviario, aéreo, tuberías y multimodal. Este es supremamente importantísimo, es un modelo pues el máximo, llamaríamos. Y creo que ya hay un nuevo modelo que está acompañando el multimodal con un solo transporte de medio de transporte, centros de carretera, áreas logísticas de almacenamiento y distribución, con varios medios de transporte, zonas de actividad logística, la sal, puertos secos, centros de carga aérea, plataformas logísticas multimodales. Entonces voy a tomarme el atrevimiento y nos vamos a ir a ver por un momento el canal de Panamá, cómo funciona desde lo multimodal, o sea, va a unir todos los sistemas de transporte como tal. Bueno, ¿cómo nos va con esto? Aquí más suavecito. Atreverme a colocarlo desde el principio nuevamente. Pues el canal de Panamá. Es que todos sus servicios prestan en estos momentos. Exactamente. Tiene el canal de Panamá una operación. Sí, multimodal, 100%.
algo que no le comprendí, profe, el tema de gas licuado, como así, ahí llega un buque, deja un gas licuado ahí, viene otro y lo carga. Sí, sí, como un cisterna lo carga, sí. Es un sistema de alta tecnología actualmente. Estos días iba a ver un video sobre si se me escapó el video sobre el gas licuado, cómo lo están haciendo en el Canepa, y se me casualmente, increíble. Pero ellos, mire, un multimodal, lo que acaban de ver, tiene el tren, descargue y cargue de contenedores por medio de grúas. Tienen la parte fluvial, pues los barcos como tal que pasan por el canal, por las esclusas. Aeropuerto y transporte intraoceánico, haciendo transbordos de líquidos o material como carbón, ¿no? O sea que el puerto lo hace, el canal de Panamá la tiene toda en este momento. Aumentaron el calado pues que lo pusieron más grande, ¿no? ¿Sí sabían que el canal de Panamá es la única parte en el mundo, cuando usted va a cruzar el canal de Panamá, es la única parte del mundo donde el capitán del barco tiene que entregar las llaves, como dice el barco? Él no entra al barco, nunca cruza el canal de Panamá que el capitán, tiene que entregárselo a alguien que lo cruce, o sea, alguien que conoce el canal para poder cruzar el barco. Es la única parte del mundo donde el capitán entrega las llaves del barco, como dice, entrégame las llaves mías. Es en el canal de Panamá. Una belleza. Ojalá uno tuviera la oportunidad dentro de la universidad, dentro de una asignatura como esta, por lo menos Buenaventura sería lo ideal, ir a la sociedad portuaria, y la otra es pues, ir al canal de Panamá, debe ser lo más sensacional que puede haber dentro de la parte logística, porque la manejan toda, ¿no? La tienen toda. Entonces, no, impresionante, no, el dinero que maneja el canal de Panamá no tiene nombre. Entonces, un brexito acá, corto acá porque faltan 2 minutos y volvemos a entrar en 1 minuto. Nuevamente estaremos por acá. ¿Listo? Una cosa impresionante. El canal de Panamá en el siglo XX fue la obra de ingeniería más colosal que se hizo en el mundo, ¿no? El canal de Panamá. Impresionante. Diego. Lo que valió la primera canal de Panamá no tiene que se perdió en Sí, exacto, sí. Increíble, man. No hablemos de eso más bien que nos da aquí. Dios mío, bendito. Sí, no, pero sí, esa es. Pero el canal de Panamá es maravilloso. Ah, dime. Ese presidente Daniel Ortega, él tiene, con la verdad escuchan De Nicaragua. Sí, Nicaragua, de que los chinos le construyeron una especie de canal Sí. también a él. Pero ponerlo tan competitivo como el de Panamá es un precio muy alto, ¿no? No sé, sería como, no sé. Ya el canal siendo que ya está ampliado. Pero bueno, son opciones, ¿cierto? Claro, yo creería que el flujo de buques, hay unos tales Panamax, que eran los que no cabían antes, sí. que están utilizando el canal. Y hablan de que hay buques que se quedan no sé cuánto tiempo esperando. Sí, haciendo fila. Sí, también puede ser por eso, porque ya hay mucha congestión de buques que quedan ahí. Sí, como eso se llama, en una cola ahí, sí, teoría de cola ahí, se quedó ahí, un cuello de botella. No, escuché también que lo que quería hacer Colombia, por eso quieren habilitar tanto, porque no vías férreas, porque hay muchos estudios y dicen que llegando a Puerto en la costa atlántica, Claro. y atravesándose en Colombia con vía férrea, y llegando nuevamente a hacer el traslado aquí en la costa del Pacífico, y es más barato que pasar en Panamá. Podría ser. La conexión férrea, cruzar Colombia por vía férrea, podría ser. Hacer un transbordo de mercancía. Sí, sería sensacional. Sí, no, y es que lo que acabas de decir también con lo de los chinos no está tan descabellado, porque los chinos primero que tienen plata para invertir la que quieran, y ellos buscan países donde la inversión sea muy barata y pueden cruzar ellos están, por ejemplo, hablando una cosa que llaman la ruta de la seda, está por encima. Yo no sé si Fabián vio el video una vez, lo di,
que están por encima, por los casquetes polares, están creando rutas por allá los chinos para salir, para moverse más rápido, evitar, pues sí, llegar más rápido, llegan más rápido. Esa gente, no, eso, los chinos quieren es estar en todo el mundo ya, eso sí es una realidad, y tienen que conectarlo, la única manera es conectándolo, ¿no? Bueno, sí, señor. Entonces, bueno, hoy vimos un tricito del canal de Panamá que es monstruoso. Los invito para que en algún momento vean algún documental sobre cómo lo construyeron, que vale la pena. Esa construcción, como 20 años duró, algo así, una cosa impresionante. La obra de ingeniería es tan impresionante que aún como los ferries, como llamemos, los trencitos que lo enganchan al buque y lo van trasladando por las esclusas, aún datan del mismo, desde que lo inauguraron, o sea, nunca las han cambiado. O sea, está tan bien hecho el canal que como para toda la vida lo hicieron, mejor dicho. Esa gente lo hizo muy bien hecho, nunca lo han cambiado. Esas grúas, como dice, toda la vida han trabajado 24 horas, uno para. Miles de muertos en el Miles. Hubo un tramo que fue complicadísimo para cruzar dentro del canal, un tramo que murió mucha gente por malaria. Fue difícil hacer el canal, no, eso no fue fácil. Porque el del Suez, que es en África, pues no tenía las condiciones del clima tan agrestes como lo tiene en esa zona ahí, que es muy tropical, y eso es una cosa de locos ahí. Entonces es una cosa buena. El canal de Panamá fue tremendamente complicado. Metemos aquí un segundito nuevamente y les muestro. Bueno, entonces vimos las formas de transportarlos y el transporte por carretera. Este documento pues está allí y la invitación para que ustedes lo observen. Entonces yo quiero adelantarme un poco de esto acá. Porque vamos a llegar a un punto del transporte por ferrocarril, como venía ahorita argumentando Fabián, pues que bueno que volviera a entrar el ferrocarril. Y acá, bueno, yo creo que a Fabián le tocó montar en tren, ¿cierto? Acá en el Valle le tocó, Fabián. Estaba de brazos de ¿Verdad? Entonces yo soy el único que puedo hacer sí, me acuerdo. El tren y el autoferro. A mí me tocó vivir el autoferro y el tren, y me tocó vivirlo porque, y casualmente por acá por mi casa pasa muy cerca, pasaba por acá. Pero los muchachos, los que están acá pues acompañándonos, no les tocó ver eso, pues, y una barraquera, pues, en el buen sentido de la palabra, y lo barato. Vea, con esto les digo todo, que la última vez que pude montar en el tren, me fui para Cali con 2 amigos más, fuimos tomando hasta aguardiente amarillo, me acuerdo de ese tiempo. Fuimos de aquí a Cali, y hace por ahí unos, ¿qué? Eso fue hace por ahí casi por ahí unos 30 años, y a plata de cambio, haga más o menos el símil, me fui de aquí a Cali por 4.000 pesos, y en ese tiempo el bus estaba a Cali, costaba como 12.000 pesos, y yo me fui en 4.000 pesos, y me fuimos bien, pues se demoraba, sí, siempre como 3 o 4 horas para llegar, pero era más barato, de 4.000 a 12.000 en el bus, que era más caro el bus, claro, siempre ha sido más costoso, pero bueno. Entonces aquí hay unos tipos de vagones, bueno, ustedes lo van a ver, ustedes lo pueden apreciar, que el transporte marítimo, también la forma como se transporta marítimamente, también quiero que lo vean los contenedores, esto está alojado en la plataforma. Entonces yo quiero es avanzar un poco. Transporte aéreo, que también como la forma como se mueve este avión, ¿no? El Beluga. Transporte multimodal, que ya utiliza todas las combinaciones, pero entonces llegamos aquí. Entonces, lo que está por encima, que antes de esto, pues ahí está lo que es la forma de transportar, que pues la gran mayoría conocemos. Pero llegamos a los Incoterms. Aquí está pues la segunda parte de la clase. Ya vimos los tipos de transporte, pero pues, digamos que llegamos al punto interesante, las cláusulas del Incoterm. Los Incoterms es un acrónimo en inglés: International Commercial Terms, término internacional del comercio. Estos Incoterms no existían, esto empezaron como a mediados del siglo XX, eso no existía, y realmente esto va a ser un apoyo para poder que se mueva la carga en el mundo. Estas cláusulas se llaman los Incoterms. Entonces, ¿qué son? Son un lenguaje internacional
para términos comerciales. Internacional. Facilitan las operaciones del comercio internacional y delimitan las obligaciones, o delimitan obligaciones. Esto hace que el riesgo disminuya. Entonces, no es ningún contrato ni nada de eso, es simplemente un acuerdo que se va a hacer. Son términos de 3 letras que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes, tanto el comprador como el vendedor, acerca de las condiciones de entrega a la mercancía. Se utilizan para aclarar los costes de la transacción comercial internacional, delimitando responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Las distintas cláusulas de Incoterms se clasifican en grupos atendiendo a la extensión de las obligaciones del transportista en el proceso. Entonces se clasifican por unos grupos: grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. Aquí están, aquí más fácil. Grupo E, EXW, grupo F, o sea que su primera letra empieza por F, grupo C pues empieza por C, y grupo D por D. Entonces, grupo E, EXW. Básicamente voy a explicar uno o dos de aquí porque pues vamos a ver un video que nos va a aclarar completamente todos los grupos. Pero por ejemplo el grupo E son las responsabilidades. Entonces dice aquí, el grupo E es de entrega directa a la salida. EXW, Edgeworks, en fábrica. El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus instalaciones, o sea, en la fábrica, en el almacén, donde usted quiera. Y todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador. Entonces, vean, resulta que el vendedor entregó la mercancía aquí, se la va a entregar a alguien. Y usted, bajo esta modalidad EXW, el comprador, que es el color rojito, él asume todos los gastos de aquí para allá y todas las responsabilidades. ¿Cuáles? Gastos de transporte hasta el puerto, estibar, transporte hasta el destino, desestibar, derechos aduaneros y distribuidor final. O sea, desde aquí hasta acá el comprador va a asumir todo eso. Que es que yo voy a mandar la carga de acuerdo al FOB, FOB del grupo F, Free on Board, franco a bordo. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el transporte a través de un lugar de tránsito o a un consignatario, pero el coste del transporte lo asume el comprador. Entonces, ¿qué pasa con el FOB, por ejemplo? Que es muy frecuente en Colombia. De aquí hasta acá, yo salgo como vendedor, asumo todas estas responsabilidades. ¿Cuál es? Transportar hasta el puerto, lo llevo a la carga, lo estivo y lo llevo hasta aquí, hasta el lado del buque. Del momento que parte del buque a bordo, cambia la responsabilidad y se la entrego al comprador, el comprador de aquí para allá. Entonces resulta que el comprador va por aquí y el buque se le salieron los contenedores. Entonces, ¿quién es el que paga el costo de lo que pasó ahí? El comprador. Que yo salgo como vendedor y voy en el carro y me atracaron o se cayó el carro, le pasó alguna cosa, ¿quién asume los gastos de lo que pasó ahí? El vendedor. Entonces lo que hicieron con esto fue que de alguna manera hicieron un acuerdo internacional de hasta dónde llegan las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor. Miren el último grupo, el DDP. El DDP es grupo D, entrega directa a la entrega, en la llegada. El Delivery Duty Pay, entrega de derechos a pagados. El vendedor paga todos los gastos. Entonces yo soy el vendedor y yo pago todo. Yo lo vendí y pago el transporte, la estiva, todo hasta que llegue al distribuidor. Entonces, cada quien, de acuerdo a lo que usted considere, y hay formas, y ustedes lo van a ver acá, aquí está estipulado cómo puedo yo liquidar, y hay software que liquidan cómo funciona la Incoterms. Entonces, para alguna pregunta está ahí. Sí, los conocían, Andrés, Mayer, conocían los Incoterms. Fabián dice que es muy interesante. Esteban. No, profe, los había visto así por encimita más. Ok, entonces lo vamos a ver con más, o sea, te vamos a ver un video donde nos va a mostrar cómo funciona cada uno de ellos. Va a haber un momento que va a ser muy repetitivo,
pero realmente nos va a demostrar cómo funciona cada uno de ellos, el FAS, el FO, qué es lo que va haciendo cada uno, y está, vamos a ver el video. ¿Qué es esto? Puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación, los Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en 2010. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades del exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que comportan una operación de compraventa. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compraventa. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes de transporte, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. El uso de Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compraventa es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación. País de origen. El país del exportador. País de destino. El país del importador. Los Incoterms se pueden clasificar según las responsabilidades de exportador e importador. En la familia de Incoterms con las iniciales E y F, la transmisión de los costes y riesgos de transporte se produce en el momento en que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de origen. En la familia de Incoterms con la inicial E, la transmisión de los costes de transporte se produce en el país de destino, pero la transmisión de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía se produce en el país de origen. En la familia de Incoterms con la inicial D, la transmisión de los costes y riesgos de transporte se produce en el momento en que el exportador entrega la mercancía al importador en el país de destino. Carga-descarga. Las expresiones carga y descarga se refieren a las operaciones que se realizan por cuenta de exportador o importador antes o después de efectuarse el transporte principal. Los Incoterms se pueden clasificar según el modo de transporte utilizado. Para cualquier modo de transporte, en fábrica, franco transportista, transporte pagado hasta, transporte y seguro pagados hasta, entregada en terminal, entregada en lugar y entregada a derechos pagados. Para transporte marítimo y fluvial, franco al costado del buque, franco a bordo, coste y flete, y coste seguro y flete. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas,
el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Normalmente implica mayores costes y complejidad. Los Incoterms se pueden clasificar según el coste del transporte principal. Cuando se utilizan los términos en fábrica, franco al costado del buque, franco a bordo y franco transportista, el coste del transporte principal le corresponde al importador. En el resto de términos, esta obligación corre por cuenta del exportador. El término ex-works o en fábrica se utiliza cuando el exportador se limita a poner la mercancía a disposición del importador, generalmente en las instalaciones del vendedor. La responsabilidad del exportador se reduce a proporcionar la mercancía convenientemente embalada y preparada para la carga. En ese momento tiene lugar la entrega de la mercancía y, por tanto, la transmisión de los costes y riesgos del exportador al importador. La fórmula de vender en fábrica supone la mínima obligación para el exportador, ya que incluso los trámites aduaneros de exportación corren por cuenta del importador. Mediante el término en fábrica, si se produce un problema durante la carga, la responsabilidad es del importador. Este término se utiliza normalmente por empresas sin experiencia en comercio internacional o que carecen de infraestructura comercial en el exterior. Resumiendo, bajo el término ex-works o en fábrica, el exportador únicamente es responsable de preparar la mercancía para el transporte. Por su parte, el importador está obligado a la carga de la mercancía, el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Transitario. Intermediario entre exportador e importador y las compañías de transporte internacional. Se ocupa también de los trámites administrativos, aduanas, seguros, etc. El término free alongside ship o franco al costado del buque se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial y significa que el exportador asume los costes y riesgos de transporte hasta el muelle, junto al barco contratado por el importador en el país de origen de la mercancía. En ese momento se produce la entrega y, por tanto, la transmisión de costes y riesgos de exportador a importador. Así pues, si se produce un problema durante el transporte local, la responsabilidad es del exportador. Si el problema se produce durante la carga en el barco, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. En resumen, el término free alongside ship o franco al costado del buque significa que al exportador le corresponde preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen y el despacho aduanero de exportación. Por su parte, el importador se ha de ocupar de la carga en el barco, contratar el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Free on board, franco a bordo, se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial y significa que el exportador es responsable de los costes y riesgos de transporte hasta que la mercancía está a bordo del barco contratado por el importador en el país de origen. En ese momento se produce la entrega y, por tanto,
transmisión de costes y riesgos de exportador a importador. Así pues, si se produce un problema durante el transporte local o la carga en el barco, es el exportador quien debe asumir la responsabilidad. Si el problema ocurre una vez que la mercancía está a bordo, el responsable es el importador. En resumen, el término free on board o flanco a bordo significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación y la carga en el barco. Por su parte, al importador le corresponde contratar el transporte principal, la descarga en el lugar de destino, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Transporte local. Cuando intervienen varios transportistas. En el caso del exportador, el transporte local consiste en trasladar la mercancía hasta el punto en que interviene el transportista principal en el país de origen. En el caso del importador, el transporte local consiste en trasladar la mercancía desde el punto en que es entregada por el transportista principal en el país de destino. El término free carrier o francotransportista tiene dos particularidades. Si el lugar de entrega acordado son las instalaciones del exportador, este tan solo es responsable de la carga. En ese momento se produce la entrega y, por tanto, la transmisión de los costes y riesgos de transporte. Así pues, si a partir de este punto se produce un problema, la responsabilidad es del importador. Si el lugar de entrega acordado es distinto de las instalaciones del exportador, tal como un almacén o una terminal, el exportador se responsabiliza de los costes y riesgos de transporte hasta que pone la mercancía preparada para la descarga a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la entrega y, por tanto, la transmisión de los costes y riesgos de transporte. Así pues, si se produce un problema durante el transporte hasta ese punto, la responsabilidad es del exportador. Pero si el problema se produce durante las operaciones de traslado de la mercancía desde el vehículo del exportador hasta el importador, la responsabilidad es del importador. En resumen, el término free carrier o francotransportista significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte. La carga, la entrega se produce en las instalaciones del exportador. El transporte local, si la entrega se ha acordado en otro lugar, en el país de origen. Y el despacho aduanero de exportación. Por su parte, al importador le corresponde el transporte local si la entrega se ha acordado en las instalaciones del exportador. Si la entrega se ha acordado en un almacén, la descarga del vehículo contratado por el exportador hasta ese punto. La carga en el medio de transporte principal. El transporte principal. La descarga en el lugar de destino. El despacho aduanero de importación. Y el transporte local en el país de destino. Le recordamos que en los Incoterms, en fábrica, franco al costado del buque, franco a bordo y franco transportista, la transmisión de los costes y riesgos de transporte se produce simultáneamente en el lugar de entrega de la mercancía, normalmente en el país de origen, y el coste del transporte principal le corresponde al importador. Flete. Precio del transporte de la mercancía. El término cost and freight o coste y flete se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial. En este caso, el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el puerto en el país de destino.
los costes son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo del buque en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. En resumen, el término cost and freight, coste y flete, significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el barco, contratar el transporte principal y la descarga en el puerto de destino si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. El término Cost, Insurance and Freight, o coste, seguro y flete, se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial. En este caso, el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el puerto en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo del buque en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. Ahora bien, bajo la fórmula CIF, el exportador está obligado a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. Esta póliza ha de tener una cobertura mínima del precio de la mercancía estipulado en el contrato de compraventa más un 10%. La póliza la paga el exportador, pero es endosable al importador, quien en caso de pérdida o deterioro de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. En resumen, el término Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete, significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el barco, la póliza de seguro endosable al importador, contratar el transporte principal y la descarga en el puerto de destino si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Insurance Paid o transporte y seguro pagados hasta se utiliza normalmente cuando intervienen varios modos de transporte. En este caso, el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el lugar acordado en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo del transporte principal en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce
produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. Ahora bien, bajo la fórmula CIP, el exportador está obligado a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. Esta póliza ha de tener una cobertura mínima del precio de la mercancía estipulado en el contrato de compraventa más un 10%. La póliza la paga el exportador, pero es endosable al importador, quien en caso de pérdida o deterioro de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora. En resumen, Carriage Insurance Pay o transporte y seguro pagados hasta significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el medio de transporte principal, la póliza de seguro endosable al importador, el transporte principal y la descarga en el puerto de destino si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. Le recordamos que en la familia de Incoterms, cuya inicial en inglés comienza con C, coste y flete, coste seguro y flete, transporte pagado hasta y transporte y seguro pagados hasta, la transmisión de costes y riesgos de transporte no se produce simultáneamente. Los costes de transporte se transfieren en el país de destino, pero la transmisión de los riesgos de pérdida o deterioro de la mercancía tiene lugar en el país de origen. Seguro. Los Incoterms no obligan a contratar un seguro de transporte, salvo en dos casos: CIP, transporte y seguro pagados hasta, y CIF, coste, seguro y flete, donde la obligación de contratar el seguro siempre corre a cargo del exportador, quien añade ese coste al precio de venta de la mercancía. En todos los demás casos, no es obligatorio, pero sí recomendable que exportador o importador, depende del término utilizado, contraten un seguro de transporte. Bueno, ahí falta para unos 10 minuticos de video. Un momentico acá, porque faltan aquí como 3 minutos para que acaben los 40 minutos del tiempo que estamos conversando. Entonces ahí vimos unas familias, y ustedes lo pueden terminar de ver, que les quiero mostrar otra cosita. ¿Cómo les pareció el video ahí? Interesante. Muy completo, profe, Súper completo. Y que si usted no le coloca cuidado se pierde, porque Sí. muchas se parecen pero cambian algo, cambian una o dos cositas del contrato, el mero hecho de descargar o de pagar tal cosa o el descargue, Sí. cambian muchas cosas. Hay muchos documentos en la internet. Usted simplemente dice Incoterm, le da imágenes y le despliega puras tablas así como esta, y le va diciendo hasta dónde son las obligaciones, y no es pues al principio como con tanta información y tantas letras se puede perder uno, es cierto. El cuento está de que hay formas de también de liquidar el envío, ¿no? El formato. Aquí por ejemplo hay un acercamiento de cómo se puede liquidar. Por ejemplo, el precio de coste de fabricación es que más el envase, el embalaje, le van sumando, debe ser igual a la base del coste del margen comercial, más un margen comercial es igual a la base. Bueno, hay digamos unas fórmulas que me van diciendo cómo voy a pagar el XW, el FCA. Miren, van haciendo una formulita. Es más, hasta que hay un ejemplito. Van a pagar un FAS, entonces va a sumar la suma de A más B, la E, la L, son como que la A, la E, van sumando estas cosas. Es sencillito, no es difícil. Pero ya hay unos software que yo lo voy alimentando,
y en el software me va preguntando si le va a pagar seguro, si le va a pagar tal cosa, etcétera, etcétera. Que por ejemplo aquí en el ejemplito aquí le dicen una empresa española dedicada a productos plásticos desea realizar una oferta comercial a una empresa sabiendo que la oferta se realiza en los siguientes términos: el precio del producto de Nectic W vale 100.000 euros, transporte en interior de la fábrica vale 1.500 euros, los gastos de carga valen 2.200 euros, bueno, el flete vale 8. Entonces todo mire que A, B, C, todo esto, entonces lo voy sumando yo. A, B, va a caer en faz, A, B, E, L. A, 100, ya lo hay, 100.000. A, B, transporte 1.500, E, 240, que le va a cobrar el derecho arancelario de 240, y 140, que es L, que le sumaron aquí el No, gasto de un minuto. Sí. Menos de un minuto. Tranquilo, no, podemos parar y volver en un minuto, volvemos a entrar. Entremos otra vez nuevamente, yo les explico un pedacito de esto. Que hace parte del Chocó, para llegar a Novita, que es la parte baja del Chocó también, hasta San José del Palmar es una vía, y llega a la vía y es una trocha de 3-4 horas a pie para llegar al municipio de Novita. Ole, por ahí no conozco. Si se va por el otro lado, si se va por el otro lado de Ilumina y todo eso, es vía pavimentada. Increíble, ¿no? Mucho Increíble. más cerca, por acá por San José del Palmar, llegar a Novita, y hay mucho comercio en Novita, porque fue la zona por donde entraron los españoles Claro. y los europeos y todo. Incluso hace algunos años estuvieron hablando de abrir la vía por esta zona de acá, porque era mucho más rápido llegar, pero no, la gente prefiere la trocha. Ahí está una flota de 10-12 horas por el otro lado. Increíble, interesante eso, ¿no? Me encantaría también escuchar de parte de ustedes dentro de la infraestructura que sobre los ferrocarriles aquí en Colombia, alguien que quiera una opinión, pues si quiere, ¿no? Que eso es un punto interesante ahí de movilización de carga, ¿no? El Valle, no sé si lo tiene. Bogotá, que estuvo cerrado cuando yo viví en Bogotá, Sí. estuvo cerrado. Cuando ya me iba a venir, unos días antes de venir, me abrieron nuevamente la vía de la Sabana de Bogotá, donde estaba bastante saturada. ¿Pero lo tienen para transporte de carga o lo tienen para transporte de pasajeros? Está habilitado para los dos ya. Ah, qué bien. Porque incluso una investigación de una actividad que hicimos para, pues, que hice yo para informática, sobre la visita a Zipaquirá, cuentan la historia de que es como a 25 minutos en tren de Bogotá a Zipaquirá. Ok, chévere, Zipaquirá, muy bonito. Bueno, pues a ver, voy terminando, voy cerrando acá, porque ustedes yo creo que van para otra asignatura en este momento a las 8. Pues espero que les haya parecido interesante la clase. Una cosa muy sencilla, que es funcionar para el país, ¿no? Y lo que hace que sea competitivo, ¿no? Lo que el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional tienen que meterle como dice, la mano al drill para que la logística de Colombia en cuanto a sus productos de entrada y salida se muevan competitivamente, se resalta y subrayo la palabra, frente a otras economías, ¿no? Desde los alrededores como mínimo. Necesitamos mejorar esas vías, las vías chocuanas, vías por allá. ¿Cómo se llama el río, Jonathan? Conejo, el principal de Ecuador se llama el río Putumayo, El Putumayo. pero es un bracito, es un brazo que se desprende del río principal y se llama el río Conejo. Vea pues. Sí, ahí como ahí agregándole, me pasó algo muy charro en el río. Pasé, iba con el equipo, iba con armamento y todo, y no sé por qué me dio por agacharme, el cuerpo se me agachó y se me cayó el celular y chao, río Conejo. Se cayó al río y pucha. Sí, me pasó eso una vez. Se perdió. Y para volver a conseguir el celular te demoraste unos días entonces. Sí, en plena selva, no, es horrible. Bueno muchachos, hasta aquí los acompaño. Ha sido un gusto, un placer, un honor como siempre haberlos tenido aquí, por lo menos en este mecanismo de plataforma. Ojalá pronto nos veamos ya físicamente, pues de pronto vamos un poquito demorados. Yo creo que vamos a terminar así universidad semestre por lo menos, pero lo importante es que haya salud. Un abrazo desde acá, desde la virtualidad como siempre,
y se me cuidan mucho. Dígame. No, no, hasta el momento no tengo razón de eso. Lo que sí sé es que estamos terminando, pero del próximo semestre no tengo en estos momentos informe. Cuando me dé cuenta de algo, con el mayor gusto, si me dan autorización, pues les comento cómo viene el próximo semestre. Por el momento no sé nada. No sé nada. No sé qué nada sé. Solo sé que nada sé. Ahora Ya le comparto al amigo, a usted, compañero de grupo, por el WhatsApp, del grupo. sí. Para que recuerde una de las vías del día junto con tengo una fotico. Ah, qué chévere. Ah, por favor. Para que vean esa espectacular vía que tiene. Pero que la foto sí nos motiva o no nos motiva ahí. Esa reír la espectacular vida. Hay que la mandé, no ustedes dirán. Sí, es que el tonito fue muy irónico, entonces como que no. Estoy mirando. Se llama el mirador. Se llega una fotografía. Ah, qué bonito, Uy, esa es la vía, ¿no? Ay, hueva. Es una vía principal de la muerte, no lo sé. Uy, Dios mío, eso es... Y no sé de pronto quién alguna vez me dijo que eso parecía como que estaba pavimentado, no sé, no me acuerdo bien. En planeación nacional me parece pavimentado. Ya que usted habla de Mocoa, cuando usted viene aquí por la parte de Popayán hay una parte que es muy famoso que hay atracar mucho, o no me acuerdo el nombre de esa carretera, de pronto el compañero que envió la foto se acuerda el nombre de esa, que también eso es un voladero horrible. Ya, digo la verdad, no me acuerdo. Usted entrando a Popayán, que ahí atracaban mucho en esa destapada, que eran incluso hasta unos soldados, creo, no me acuerdo bien. Profe, lo dejamos porque ya no se ¿Y cuál has escuchado? Que me cuida mucho. Hasta luego, que estés bien.